Como dicen mis compañeros de la coalición Caballas de Ceuta, esas devoluciones aseguran que los derechos humanos se acaban en Algeciras. Voy a llevar la voz de Ceuta a estas instituciones, voy a transmitir todas vuestras preocupaciones, todo vuestro trabajo y todo aquello que consideréis que Europa debe proteger, pero reunirme con agentes sociales, con la gente de Caballas y con todos aquellos que consideréis oportuno para traer vuestras inquietudes, insisto, a vuestro Parlamento. Bienvenidos un día más a Ceuta Televisión, en esta ocasión para entrevistar a Jordi Sebastià, eurodiputado de Primavera Europea. Jordi, bienvenido. Muchísimas gracias. No sé si habías tenido la oportunidad de visitar Ceuta, de estar en la ciudad, y si no es así, ¿qué te ha parecido? Porque creo que has tenido una agenda muy ajetreada. Bastante apretada. Se lo comentaba a los compañeros de Caballas, yo vine a Ceuta cuando tenía, creo que 8 o 9 años, con lo cual guardaba un recuerdo que para mí en aquella época fue un viaje impresionante, cruzar el estrecho con el ferry, llegar hasta aquí. Era una época en que Ceuta pues vivía sobre todo de la venta, se beneficiaba de la exención de impuestos y vendía que lo típico, te volvías a la península con el radiocassette y el reloj, ¿no? Vine con mis padres y lo recordaba, pues bueno, como un recuerdo lejano de infancia muy bonito, ¿no? La ciudad ha cambiado muchísimo y la verdad es que, bueno, lo que he podido ver esta mañana, algunas cosas pues siguen igual, ¿no? El puerto, el paseo, etcétera, pero bueno, nos hemos concentrado en ver un poquito, pues, las zonas más problemáticas, ¿no? Hemos estado en la variedad del Príncipe, hemos visto también la frontera, los problemas que se crean allí. Hoy es viernes, está la cosa un poquito más relajada, pero bueno, los compañeros me han explicado lo que se produce cada día con ese paso fronterizo, esa situación en la que tienen que convivir diariamente muchísima gente, ¿no? Unas circunstancias muy diferentes, desde aquel viaje cuando eras un niño que visitabas Ceuta por primera vez, a esta ocasión en la que vienes como eurodiputado de Primavera Europea, esa gran coalición de partidos que se hizo de cara a las elecciones europeas, pero tú no eres un novato en esto de la política. No, Antes de ser eurodiputado, has sido alcalde. ¿Cómo le cambia la vida a un alcalde que iba en bicicleta al ayuntamiento cuando de pronto, en vez de estar en su ayuntamiento, está en el Parlamento Europeo? Y tiene que ir en avión. Y tiene que ir en avión, por para supuesto. arriba y para abajo, ¿no? Iba a ser un poco complicado llegar en bicicleta. Sí, y coger muchísimos vuelos, ¿no? Esa es una cosa que a mí me gusta explicar, ¿no? Yo quiero mantener la cercanía con la ciudadanía en todo lo posible, claro, ¿no? Que mantiene un alcalde. La gente me dice, ostras, ¿cómo se ha complicado la política ahora para ti, ¿no? ¿Cómo se ha complicado la vida cotidiana? Es al revés. Es al revés. El alcalde, la política local y la gente que está aquí en el ayuntamiento, en la ciudad autónoma, sabe que es la política más exigente, porque tienes al vecino examinándote continuamente y lo tienes a tu lado, ¿no? El Parlamento Europeo, por desgracia, está lejos. Está lejos no solo físicamente, sino también mentalmente. Parece que sea una institución que está muy alejada de la realidad de las personas. Entonces, yo lo comentaba esta mañana, si uno quiere estar allí un poco de paseante, puede hacerlo, ¿eh? No es mi caso, todo lo contrario, yo estoy súper ilusionado y quiero aprovechar toda la fuerza y la energía que nos da el Parlamento, pero la vida es mucho más tranquila que la vida de alcalde o la vida de concejal, ¿eh? Cuando estás con tu vecino que cada día te examina. Entonces, lo que puede ocurrir es que, al estar en una institución tan lejana, pierdas la diferencia de los problemas reales de la gente. Entonces, yo lo que quiero insistir durante la campaña, quiero seguir teniendo la perspectiva que tiene un político local. Ahora mi local ya no es Burchasot, que es mi pueblo, sino que ahora ya represento a una coalición que representaba partidos de toda España y por tanto lo que tenemos que hacer es seguir estando en contacto con la ciudadanía y por eso esta visita aquí a Ceuta. El Parlamento está muy lejos, el Parlamento Europeo, no solo físicamente, también en nuestra mentalidad, en la de todos, porque tenemos que meternos todos en el mismo saco. Lo hemos comentado mucho durante la campaña de las elecciones al Parlamento Europeo, que hay como una falta de sentimiento, creo que no solo de la ciudadanía española, sino en general de la ciudadanía de los distintos Estados miembros sobre pertenecer a Europa. ¿Qué se puede hacer para cambiar este sentimiento? Para que nos demos cuenta que al final, cada 5 años, cuando votamos en unas elecciones al Parlamento Europeo, es importante ir a votar. Es fundamental, entre otras cosas, porque en Europa se están decidiendo cosas que nos afectan cotidianamente. Parece que, bueno, estemos allí encerrados en esa jaula de oro y de cristal que es el Parlamento Europeo, pero lo que se está haciendo allí repercute en nuestra vida cotidiana, ¿no? Yo creo que ahí hace falta, por una parte, por parte vuestra, de los medios de comunicación, dar más difusión a lo que se hace allí, y por otra parte, por parte nuestra, los eurodiputados,
tenemos que trabajar en nuestra circunscripción, tenemos que venir aquí y explicarle a la gente lo que estamos haciendo allá. Hace falta pedagogía. Yo durante la campaña dije que un eurodiputado hace muchos kilómetros y muchas millas, pero debería hacer una buena parte de esas en su casa, explicando a la gente qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Por eso, pues esta tarde tendremos una reunión con entidades sociales, tendremos una reunión abierta, pregunte a su eurodiputado. Lo he hecho en Valencia, lo he hecho en Zaragoza, lo he hecho en Madrid. Hay que explicar a la gente y hacer más pedagogía de lo que es Europa, ¿no? Porque nos pilla tan lejos que parece que no tenga que ver con nosotros, y es todo lo contrario, ¿eh? Durante la campaña se dijo aquella famosa frase, todos le dijimos, el 70% de la legislación que disfrutamos y o sufrimos viene de Europa, ¿no? Hablamos de esa necesidad de la cercanía, de esa necesidad de explicar a la gente. Y yo quiero venir a lo que tiene que ver con nuestra ciudad, a lo que tiene que ver con Ceuta. ¿Qué papel debe jugar Ceuta en el seno de la Unión Europea? Porque si hablamos de que para el resto del territorio parece como que Bruselas está muy lejos físicamente, pero también mentalmente, en una ciudad como Ceuta parece que está aún más lejos. Yo estoy repitiendo un mensaje muy claro. Somos Europa. Ceuta es Europa. Estamos en África en estos momentos, geográficamente, pero somos Europa y por tanto tenemos que ponernos el chip de que el estándar europeo de protección social, de protección ambiental, es el estándar que la ciudadanía de Ceuta tiene que reivindicar y al que tiene derecho. Somos una zona, Ceuta está alejada de Europa y está aislada, en tanto que todas las fronteras son con el resto, con Marruecos, que no es miembro de la Unión Europea, o con el mar, y por tanto necesita una protección y una ayuda especial de Europa. Por eso una de las cosas que nosotros estamos reivindicando, cuando digo nosotros, digo la coalición Caballas, a la que yo represento allí, es que Ceuta tenga ese estatuto de zona ultraperiférica, que parece que ultraperiférico sea como un insulto, ¿no? Como que estás mucho más allá, y es todo lo contrario, es una consideración especial para que la Unión Europea se preocupe más por esta zona. Al hilo de esta cuestión, de lo de región ultraperiférica, tengo que decir que es un asunto del que se ha hablado mucho en Ceuta y siempre se nos ha dicho que es imposible porque no cumplimos con algunas de las características por las que se puede ser zona periférica. Hay una parte ¿Esto cómo se resuelve? Sí, hay una parte de verdad en eso, no hay que negarlo, porque la consideración de zona ultraperiférica tiene una parte meramente física que implica una distancia respecto a la Unión Europea que Ceuta no cumple porque está más cerca, ¿no? Pero si se pidiera y si se hiciera pedagogía y se explicara que la condición no es meramente la distancia kilométrica, sino la situación social, económica, etcétera, yo creo, nosotros consideramos que con un poco de trabajo y de pedagogía, e incluso pidiendo una ligera reforma, un tratamiento especial, Ceuta podría entrar en esa categoría, ¿no? Que lo merece y que además sería positivo. Hablabas de esos estándar, ¿no?, que suponen pertenecer a la Unión Europea. ¿Ceuta los cumple? Para nada. ¿En qué ámbitos, no? Ya la respuesta ha sido tan contundente, vamos a los ámbitos en los que no se cumple. Vamos a hablar de dos problemas, uno así muy puntual y otro más general que tiene Ceuta. ¿El nivel de fracaso escolar en Ceuta es aceptable? ¿Es un nivel europeo? Cuando tenemos una barbaridad de niños que abandonan la escuela o que no pueden pasar y que no pueden continuar, ¿eso es aceptable en Europa? ¿El nivel de fracaso escolar que tiene Ceuta sería tolerable en Berlín? No, es que en Berlín son más europeos que nosotros. No, es que no lo son, es que somos tan europeos como. Un problema muy puntual que Caballas ha venido reivindicando, asumiendo una reivindicación de la ciudadanía, el tema de los tratamientos de radioterapia. Es asumible que una enfermedad tan destructora como el cáncer, que merece un tratamiento tan delicado, tan especial, que mella muchísimo a las personas y que se puede superar, tenemos que ser también ahí optimistas y decirlo, la gente tenga que desplazarse, el helicóptero, cuando lo hay, toda la dificultad que esto representa y no puede acceder a un tratamiento sanitario aquí, eso no es un estándar europeo, eso no debería ser deseable para nadie en el mundo, ¿no? Para empezar por ahí, pero estamos en Europa y tenemos que asegurar esos pilares del bienestar por los que Europa en teoría siempre ha trabajado, que es esa sanidad, esa educación y esa seguridad social y esas pensiones que nos dan esa tranquilidad de la ciudadanía europea. Vamos con más cosas. En los últimos días, en las últimas semanas, Europa vive inmersa en la conmoción después de lo que ha sucedido en París, de esos atentados que veíamos hace apenas unos días, la semana pasada, y de las consecuencias que han tenido, las reacciones que se han producido, esas reacciones en algunos casos islamófobas, y también otras reacciones como las declaraciones de la también eurodiputada Marine Le Pen, que ha dicho que habría que cerrar las fronteras del territorio Schengen. ¿Qué te parecen estas palabras y qué te parecen estas reacciones
islamófobas que se han producido en algunos países. Vamos a ver, los atentados yo creo que ponen en evidencia una cuestión fundamental, y es que durante mucho tiempo la Unión Europea ha fracasado en la política de integración. Es decir, nos estamos dando cuenta ahora de que mucha población musulmana de Europa que desciende de inmigrantes que ya no son inmigrantes. La expresión esa de inmigrante de segunda o tercera generación es una marca, digamos, para excluir a la gente francesa, con educación francesa, que sin embargo, por ser hijos o nietos o bisnietos de inmigrantes que venían del Magreb, no han tenido una oportunidad de integración en la sociedad, que han estado marginados, que se han criado en guetos y que al final, en una situación de desesperación, han generado un caldo de cultivo donde estos grupos extremistas han ido pescando. Se ha vivido también aquí en Ceuta. Hemos conocido casos de gente que supuestamente ha sido captada por redes para formar parte de esa yihad o de esa interpretación perversa del Islam, ¿no? Y para radicalizarse y cometer atentados. Primero, eso quiere decir que Europa ha fracasado en su política de integración. Eso quiere decir que en Europa se han creado bolsas de marginación y que mucha gente se ha sentido desplazada del proyecto europeo. Si no ponemos remedio a eso, un fracaso, ¿no? Después, las declaraciones de Le Pen van en su línea. Sabemos que es una persona que representaba un partido racista, xenófobo, de extrema derecha, que quiere que el inmigrante sea visto como el chivo expiatorio de todos los problemas de Europa, pero además está diciendo una tontería bastante importante, ¿no? Porque cerrar el espacio Schengen, aparte de que es imposible, pero que no recordamos que estos radicales son europeos, que no han venido de fuera, es que están aquí. Es que tenemos que reconocer que es nuestro fracaso como proyecto europeo que haya gente que pueda caer en esas redes de intolerancia. Eso quiere decir que las virtudes que en teoría la Unión Europea va propagando, somos tolerantes, somos racionales, estamos haciendo una sociedad diversa que permite a la gente ser libre y tal, no están funcionando y por tanto hay que insistir ahí en ese proyecto. Y sin embargo, parece que la señora Le Pen en su país, según las encuestas, va a obtener unos magníficos resultados, incluso puede pasar a esa segunda vuelta en las elecciones francesas. Presidenciales. Quizás deberíamos mirar también qué está pasando en la sociedad para que esto suceda. Está pasando en la sociedad que ha habido una apuesta por un modelo socioeconómico de corte ultraliberal que ha primado por encima de todo el beneficio personal y el beneficio de unos pocos, que ha generado una crisis importantísima, que hay muchísimas capas de la sociedad, de una clase media, que era la clase que digamos que mantenía y constituía esa Europa del bienestar, que se ha visto desplazada a tener problemas económicos muy importantes, a caer, y que es el caldo de cultivo ideal para estos extremismos radicales, ¿no? El Frente Nacional, el UKIP, el partido anti-europeísta de Gran Bretaña, están haciendo en el Parlamento Europeo una labor terrorífica. Estamos oyendo unas cosas que francamente, bueno, yo no creía que oiría en el Parlamento Europeo. A veces tendemos a pensar que Europa tiene un nivel de civilización y de políticas más alto que el nuestro. Es cierto que hay muchas cosas de expresión democrática que a mí me parecen fabulosas en el Parlamento Europeo, a las cuales no estamos acostumbrados aquí, eso es cierto, pero también es cierto que la señora Le Pen y sus compinches hacen unos discursos que dan absolutamente vergüenza, ¿no? Y que ha generado auténticas tanganas ahí en el Parlamento, incluso con peticiones al presidente de que se la expulse de la Cámara por las cosas que está diciendo, ¿no? Vamos con más cosas. Supongo que conoces lo que sucedía dentro de muy poquito, va a ser un año, en el perímetro fronterizo de Ceuta, cuando 15 personas que intentaban entrar a nado, bordeando el perímetro fronterizo, morían intentando llegar a Ceuta. ¿Qué se debe hacer en materia de inmigración? Porque es cierto que Ceuta y Melilla son dos puntos fundamentales en lo que a esto se refiere. Y si en el último año, sobre todo, estamos viendo esas imágenes de Melilla, esos saltos a la valla, nosotros no olvidamos que hace prácticamente un año 15 personas morían intentando entrar en nuestra ciudad. Eso fue un fenómeno de absoluta vergüenza. Eso es un fenómeno que no se ha resuelto en claro, que no se ha investigado bien, del cual no se han tomado las medidas que nosotros consideramos que deberían hacerse. Las imágenes son absolutamente aterradoras, aquella gente ahogándose y los disparos, las bolas aquellas de goma y tal y cual, la indefensión que siente aquella gente y el comportamiento por parte de las fuerzas del orden. Nosotros eso lo hemos criticado, nos parece absolutamente vergonzoso y es un drama humanitario que no debemos tolerar, ¿no? ¿Qué hacemos con respecto a la inmigración? En el penúltimo pleno en Estrasburgo se aprobó por fin una resolución que insta a la Comisión Europea a comenzar a tratar el fenómeno migratorio como un fenómeno global y a tener una política
política común europea de inmigración, que es lo que nosotros estamos intentando pedir allá. Que quede claro que Ceuta y Melilla son la frontera de Europa y que por tanto Europa debe ayudar a gestionar y dar unas instrucciones comunes para toda Europa sobre cómo gestionamos esas fronteras. La inmigración va a seguir viniendo. África está en una situación absolutamente catastrófica, donde no hay guerra y hambre, donde no hay hambre hay una epidemia de ébola y donde no hay una injusticia social galopante y un montón de juventud que no tiene absolutamente ningún futuro y que como no tiene nada que perder va a intentarlo una y otra vez. Por tanto, primero, replanteémonos esa política de cooperación y de ayuda al desarrollo en África, porque mientras esa gente no tenga futuro en África va a continuar intentándolo a la desesperada, por muy alto que pongas la valla va a seguir viniendo. Luego tenemos la situación en caliente. ¿Qué hacemos ahora mismo, ya puntual, mientras intentamos reparar esa política? Obviamente hay que humanizar la frontera y hay que tener por delante de todo y por encima de todo el respeto a los derechos humanos. Las devoluciones en caliente, el tratamiento que está haciendo la policía en la gestión de la gente que intenta atravesar la frontera es una gestión absolutamente inhumana. Nosotros hemos mantenido reuniones con diversos colectivos de inmigrantes africanos que están en la península y te cuentan cosas muy sorprendentes, ¿no? Hay gente, primero tenemos una idea bastante, yo creo que tergiversada de lo que es esta inmigración, ¿no? Pensamos gente pobre, desesperada, que viene aquí buscando... No. La gente que consigue llegar aquí y que intenta pasar es la gente rica, es la gente que ha podido pagar a las mafias para poder llegar aquí. Los colectivos, por ejemplo, de inmigrantes senegaleses y de Mali que están en la península te dicen: con lo que yo me he gastado pagando a las mafias para llegar hasta aquí, hasta Madrid, o hasta Valencia, o hasta Sevilla, yo podría haber venido en un avión de línea regular con mi visado, venir aquí, buscar trabajo, ver que no había y volver. Y en cambio he pagado a una mafia, he llegado aquí, me he arruinado y yo de aquí no puedo salir, no tengo ninguna expectativa. Entonces estamos planteando la inmigración como frenar a la gente, cuando en realidad, si España deja de atraer, porque en estos momentos es una crisis económica importante, podría ser muchísimo más fácil, Y nosotros continuamos creando un efecto reclamo. Y cuando pones la valla es porque creas unas expectativas de que al otro lado de la valla hay... Sencillamente hay que informar a la gente, estamos en un momento de crisis, España no puede absorber mano de obra, la gente va allá a donde tiene un proyecto de futuro. Y en estos momentos no lo hay. ¿Qué ha pasado durante mucho tiempo? ¿Por qué había tanta inmigración? Porque en España se estaban haciendo muchísimos contratos ilegales y nos hemos aprovechado durante el boom de la burbuja urbanística de esa mano de obra barata que representaba el inmigrante. ¿Sí o no? A ver, aquí que no hay que ser inocentes respecto a esto. Y entonces se generaba una expectativa. La inmigración irregular no se controla con los policías, se controla con los inspectores de trabajo. Nos queda muy poco tiempo, pero sí que hay varios asuntos que quiero tratar. En primer lugar, ese vertido que se ha producido en las costas de Ceuta a lo largo del último mes, ¿qué se puede hacer desde la Unión Europea en materias de este tipo? Lo hemos visto esta mañana. Cuando se produce un vertido del que parece que es responsable una empresa concreta, ¿qué se debe hacer? Se lo he comentado a los compañeros de Caballas. Nosotros desde el Parlamento Europeo lo que vamos a plantear es una pregunta parlamentaria al respecto de las responsabilidades de ese vertido, porque sí que existen normativas europeas, directivas europeas en materia de medio ambiente que son muy exigentes. ¿Qué se puede hacer? Nosotros podemos denunciar a la Comisión Europea y la Comisión Europea puede sancionar, en este caso sancionar al gobierno español por no haber hecho sus deberes, por no haber vigilado y por no haber evitado ese vertido. Y esa es una de las preguntas que vamos a poner en marcha de manera inmediata ya, la semana que viene en Bruselas. Y ya para finalizar, esta pregunta tiene quizá poco que ver con Ceuta, pero yo, ya que tengo la oportunidad de teneros por aquí a los distintos políticos que vais pasando, que tenéis distintas responsabilidades, no me puedo aguantar las ganas de preguntar por las próximas elecciones generales. No sé si Compromís en este caso tiene ya claro si aspira a una gran coalición como la de las elecciones europeas, eso por un lado, y por otro lado, ¿crees que esa irrupción absolutamente desbordante de Podemos ha perjudicado a esos otros partidos que habéis empezado a nacer al hilo de los movimientos sociales y que empezabais a haceros un nombre y a salir en las encuestas, que parece que de pronto habéis desaparecido todos? Bueno, ahí hay que matizar un poco. Compromís en estos momentos es la tercera fuerza en la Comunidad Autónoma Valenciana y las encuestas pues, nos dan crecimiento. A pesar del efecto que has comentado, del efecto Podemos, nos dan unas perspectivas de crecimiento muy buenas, ¿no? Con lo cual, a nosotros en principio, pues bueno, parece que no nos afecta, ¿no? El Compromís es una fuerza que está muy enraizada, ¿no?
Caballas es una fuerza que está muy enraizada. La Junta Aragonesista, que venía con nosotros, es una fuerza que está muy enraizada, ¿no? Sí que puede haber ese efecto Podemos y que puede haber frenado un poco el crecimiento que nosotros podríamos esperar, ¿no? De cara a las elecciones generales, como son las circunscripciones, son las provincias, nuestra idea, Compromís concurría como Compromís, Caballas como Caballas. La idea es luego, con los resultados obtenidos, a ver si se pudiera hacer una coalición en el Parlamento. ¿Será posible? La verdad es que está el panorama muy revuelto, ¿no? Yo sí que hago una diferencia muy importante entre los partidos que hemos trabajado y tenemos muchísima trayectoria, que formamos parte de Primavera Europea, y esos nuevos fenómenos, yo no diría partidos, sino fenómenos mediáticos que obviamente tienen una repercusión porque, bueno, los medios de comunicación obviamente les han dado una cancha que nosotros no hemos tenido, ¿no? Pero la realidad política del trabajo cotidiano y de la presencia entre Compromís, la Junta, Caballas y los diferentes ECO, los diferentes socios de Primavera Europea, tenemos miles de, no solo de militantes, de concejales, tenemos diputados autonómicos en Aragón, en Valencia, tenemos concejales y consejeros en Ceuta, en muchísimos pueblos, tenemos alcalde, ni un solo imputado, ni un solo caso de corrupción, estamos trabajando hace mucho tiempo, y antes de que se descubriera esa cosa tan rara del austericidio, de pedir que la deuda ilegítima no se pague, que la renta básica se garantice y tal, es el discurso que hemos mantenido siempre y que seguimos manteniendo. Hay otros que a las primeras de cambio, cuando se les critica, se retiran. Nosotros seguimos manteniendo ese discurso, es el nuestro, hemos trabajado con honradez, ahí está el trabajo, hemos ejercido responsabilidad, nos presentamos a las elecciones locales, a las que das la cara con el ciudadano porque no tememos a nadie, porque tenemos nuestro programa. Y bueno, y vamos a ver, el elector es soberano y con lo que salga, la política está para eso, ¿no? Para intentar trabajar por la ciudadanía. Jordi Sebastián, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros en Ceuta Televisión contándonos todas estas cuestiones que tienen que ver con ese lugar tan lejano que es el Parlamento Europeo. Esperemos que la gente lo vaya subiendo como suyo. Yo insisto, el Parlamento es vuestro, es de la ciudadanía, es nuestro. Nos lo han robado un poquito, los que están ahora allí, la mayoría, pero hay que recuperarlo. Muchísimas gracias. Nosotros nos vamos ya, recuerden que siempre permanecen informados aquí en Ceuta Televisión. Como dicen mis compañeros de la coalición Caballas de Ceuta, esas devoluciones aseguran que los derechos humanos se acaban en Algeciras. Voy a llevar la voz de Ceuta a estas instituciones, voy a transmitir todas vuestras preocupaciones, todo vuestro trabajo y todo aquello que consideréis que Europa debe proteger, pero reunirme con agentes sociales, con la gente de Caballas y con todos aquellos que consideréis oportuno para traer vuestras inquietudes, insisto, a vuestro Parlamento.